Hola, pues después del video anterior que subimos sobre lo que sería la programación de sensores de TPMS en Honda, muchos me pidieron que explicara un poco más detallado lo que es el sistema de monitoreo de presión de neumáticos. Entonces, ahorita les voy a hacer un video que podría ya considerar un pequeño tutorial muy resumido, explicando lo que son los sistemas de TPMS, cómo funcionan, los tipos de sistemas que hay, los tipos de sensores que hay, cómo trabajan los sensores, cómo se comunican los sensores, qué aparatos se ocupan en el taller para hacer este tipo de lecturas, de programaciones y demás cosas relacionadas con lo que serían los sistemas de TPMS. Aquí lo primero que pues debemos saber, que es una cosa que ya había mencionado en el video anterior, pero hay que repetirlo para que quede claro en este, es que el sistema de TPMS es un sistema de monitoreo de presión de neumáticos. De hecho, eso significa TPMS, Tire Pressure Monitor System, o sistema de monitoreo de presión de neumáticos o de ruedas o de llantas, dependiendo del país en el que estemos, es como le podemos llamar a lo que viene siendo el neumático. Tenemos dos sistemas básicamente. Uno se llama TPMS, que es el sistema directo, que es el que ocupa sensores y es el sistema más exacto y más comercial. Y tenemos el sistema ITPMS, que es el sistema indirecto o indirect TPMS, que no ocupa sensores en las ruedas. Este sistema lo que hace es que, por ejemplo, aquí vamos a tomar esta imagen. Este sistema lo que hace es que mide lo que es el radio de la llanta o de la rueda, el radio exterior, con el sensor de velocidad de rueda. Entonces, como todos sabemos, si tenemos algo circular girando más pequeño, obviamente las revoluciones van a incrementarse o van a dar una medida más alta que si tuviéramos algo con un radio más grande. Entonces el sistema indirecto mide lo que sería el radio de la llanta. Supongamos que la llanta se baja un poco de presión, entonces esa pequeña diferencia la toma como un cambio de velocidad en la rueda. Si no es muy drástico, nos activa lo que es el sistema de TPMS, indicándonos que una rueda está baja debido a la diferencia de velocidad. O sea, quiere decir que esa rueda, al estar baja, es como si fuera más chica y nos estaría diciendo que la rueda está con presión baja. Así es como lo monitorea. Ya si tuviéramos algo demasiado pequeño o fuera de rango, pues entonces ya tendríamos problemas con ABS tal vez. Pero el sistema indirecto trabaja básicamente así. Yo lo he visto en Audi TT de modelos 2007-8 en adelante. No traen sensor en la rueda, pero sí traen sistema de TPMS. Muchos autos lo montan, pero es un sistema no tan común, digamos así. Es más común el sistema que ocupa sensores, ya que es más exacto, es más práctico y pues está, digamos, estandarizado. Hay muchos fabricantes que lo prefieren. Aquí vamos a explicar cómo funciona el TPMS directo, que sería el TPMS normal. En cada una de las ruedas tenemos lo que es un sensor. Dentro de ese sensor vamos a encontrar lo que es el propio sensor de presión, es un sensor de presión de aire. Tenemos un transmisor de radiofrecuencia, ya que se comunican por frecuencia de radio, frecuencia modulada. Tenemos también dentro del auto, en alguna posición del auto, puede diferir por la marca, lo que sería un receptor, que es el que recibe la señal de la frecuencia de cada uno de los sensores, de cada una de las ruedas. Este a su vez está conectado en lo que es la red del auto, a lo que sería el tablero de instrumentos o al sistema multimedia, que es el que nos avisa si está baja una rueda, o incluso nos puede decir a qué presión está la rueda y en qué posición se encuentra, ya que el sistema es bastante inteligente en muchos autos y nos dice qué rueda es la que está baja, o nos dice exactamente
cada una de las ruedas en las posiciones que quedaron programadas, qué presión tienen, nos dicen temperatura, nos puede decir ahí varias cosas relativas a lo que está pasando con nuestra rueda. Todo esto nace debido a accidentes, lamentablemente fue debido a accidentes por volcaduras, más que nada en camionetas subs y en camionetas digamos de tamaño intermedio, que al rodar con las llantas bajas pues realmente no se percibe. Entonces pues tener una presión de llantas bajas es peligroso y puede hacer que se pierda el control en algún momento. Entonces se legisló y se estandarizó lo que es el sistema de TPMS. Comenzó en los Estados Unidos y de ahí se fue difundiendo a nivel mundial. Entonces podemos encontrarlo ya como un estándar reglamentado a partir de 2007-8 para autos de fabricación y de ingreso a Estados Unidos, hasta 2014 para algunos autos europeos o japoneses. Entonces esto es un sistema que ya viene prácticamente obligatorio en la mayoría de los autos, principalmente de importación y de exportación, dependiendo del país en el que estemos, de gamas medias en adelante. Y pues es algo que tiende mucho a fallar también. Entonces tenemos que conocer lo que es el sistema y saber cómo repararlo, principalmente la gente que tiene llanteras o a los que nos dedicamos a hacer mecánica. Si rotamos ruedas, si cambiamos un neumático, o si simplemente se nos daña uno de los sensores o se le termina la pila, debemos de saber cómo solucionar los problemas. Entonces pues aquí a grandes rasgos estos serían los dos sistemas que se ocupan, el que es el TPMS directo con sensores que emiten frecuencia a un receptor, y el sistema ITPMS, que es el sistema indirecto, que mide el radio de giro de la rueda y con eso detecta si tenemos baja o no la presión de una llanta. Para poder trabajar en esto vamos a necesitar herramienta, como todo. Estos sistemas son completamente electrónicos, no llevan prácticamente nada mecánico. Aquí les voy a poner algunos ejemplos. En el video anterior hicimos un ejemplo con un Honda Accord. Probablemente ese ejemplo fue un poco, pues digamos, no avanzado, sino de un nivel intermedio, ya que el Accord necesita pues una programación directamente con escáner. Hay autos que son muy sencillos de programar, simplemente se presionan dos veces el botón de TPMS, como en los BMW, o hay autos en los que se juega un poco con el switch de luces o con algún botón del tablero de instrumentos, y con eso entra en modo de programación el auto. Podemos bajar lo que es la presión de la llanta y el auto nos va a avisar, ya sea con un pitido o con un destello, que esa llanta ya quedó calibrada. Pero eso digamos que es el modo para que lo haga el propietario o para que lo haga alguien, pues digamos que no profesional. Simplemente es para que le vuelvan a quedar sus ruedas y se apague el testigo del tablero. Nosotros que tenemos talleres y nosotros que trabajamos en esto, no podemos pues trabajar digamos de una manera poco profesional. Se vale, pero pues lo ideal es tener todo el equipo. Les voy a presentar algunas cosas que son importantes y que son necesarias para trabajarlo. Aquí lo primero, pues voy a ocupar este software porque es el que ocupé la vez pasada. Aquí tenemos nuestro escáner, que sería bastante ayuda. Aquí tengo una laptop, tengo la interfaz que ocupé la vez anterior. Entonces necesitamos lo que es el escáner con acceso a lo que sería el sistema de TPMS. También necesitaríamos en todo caso lo que es un lector de frecuencia, como este de Autel. Hay varios tipos. Esto lo que hace es leer los sensores, ahorita lo vamos a ocupar. Esto nos ayuda mucho. En sí no es un escáner, sino que es un lector exclusivamente para medir radiofrecuencia y para medir lo que son los sensores de TPMS. Y tenemos también aquí dos sensores. Estos sensores son de los más comunes que hay. Los voy a ocupar para hacer una muestra. Y tenemos aquí un pequeño programador, igual de marca Autel, que es con el que vamos a activarlos fuera del auto. Aquí como los ven, aquí los voy a activar
y aquí los voy a dejar andando listos para montarse en lo que es el auto. Pero antes de eso les voy a explicar un poco sobre lo que son los sensores para que me puedan entender a la hora de que empiece yo a ocupar todo esto. Me voy a apoyar un poquito en lo que es Google, ya que pues, es más fácil que hacer una presentación. Simplemente busco las páginas y voy abriendo imágenes para explicarles, ya que no es un tutorial en sí, simplemente es una explicación pues un poco básica que me han pedido algunos. Y también me voy a apoyar con el video que hice la vez anterior directamente en YouTube. Ahí voy a poner algunas pequeñas partes o fragmentos del video y lo voy a explicar desde aquí, haciendo pequeñas pausas en lo que es el video. Pues bueno, aquí explicamos cómo trabaja básicamente lo que es el sistema. Es sensor emisor, receptor y display, que sería lo que engloba básicamente el sistema. Esto puede ir enlazado a redes, puede ir enlazado a más módulos, pero pues no nos vamos a meter en eso, simplemente vamos a ver lo que es el sistema de TPMS y cómo se comunica. Aquí tenemos el primer sensor, vamos a verlo. Este sensor, vamos a ampliarlo un poquito. Es el primer tipo de sensor que podemos ver. Aquí si lo observamos un poquito, podemos ver que tenemos un pivote, tenemos aquí un tornillo que hace que se enrosque, y lo que sería mi sensor es esto de aquí. Este tipo de sensores muchas veces no se llega a notar que tiene sensor. Esto yo lo he visto en Volvos, porque el pivote es hasta cierto punto suave, como un pivote normal, pero sí tienen un sensor dentro en lo que es el rin del auto, lo tienen pegado. A este tipo de sensores se le llama Snap Fit, que es un sensor suave, no hace falta nada para ponerlo más que tal vez un poco de lubricante aquí, meterlo, que selle, y queda lo que es el sensor adherido a lo que vendría siendo el rin, y es todo. En su estructura interna vienen todos prácticamente igual. Ahorita vamos a pasar a verlo después de checar lo que son los tipos de sensores. Entonces este es Snap Fit, viene prácticamente separado el pivote del sensor, no vienen en una pieza. A veces toma lo que es el pivote como antena, pero no siempre. Que siempre la antena es esta partecita de aquí, o viene interna en lo que es el sensor. Entonces pues este es el primer tipo de sensores. Para darnos cuenta si tiene este sensor o no, pues lo podemos leer con nuestro escáner, o lo podemos ver en el tablero si tenemos un testigo de TPMS al abrir el switch, o podemos ocupar el receptor de frecuencias como el hotel que acabo de mostrar, y ver si de veras montamos un sensor de estos o es un pivote sencillo. El siguiente tipo de sensor sería como este, que vienen siendo los mismos que les acabo de mostrar, que son estos. Estos son los más comunes que vamos a encontrar en el mercado y en los autos. Este tipo de sensor se le llama bolt in. Bolt significa tuerca. Entonces aquí este sensor es un poco más, bueno, más bien es más común, mucho más común, pero un poco más complicado de montar. Aquí tenemos lo que es la vista del rin, si lo tuviéramos cortado, por decirlo así, y cómo quedaría lo que es el pivote fuera del rin. Aquí vendría lo que es la, pues digamos pues la juntura con el rin donde se adhiere. Aquí llevamos una pequeña goma y tenemos aquí lo que es el sensor, que debe de quedar en una posición exacta sobre el rin. Esto es importante, ya que las vibraciones pueden llegar a romperlo. Esta parte de aquí es dura, entonces estos tienden mucho a romperse, ya que esta parte de aquí se aprieta, por eso se llama bolt in. Aprieta y es la que sostiene el sensor, y el sensor a su vez se sostiene con un pegamento en esta parte de aquí abajo. Entonces supongamos que tenemos el coche estacionado y llega alguien y le pone el pie encima, lo parte. Entonces lo parte,
hay filtraciones y este sensor no sirve más. ¿Por qué no sirve más? No porque no transmita, sino porque lo rompen de aquí y pues ya no sella, entonces ya no nos sirve. Aquí es donde tenemos a veces problemas. Hay muchas razones por las cuales llegan a romper los sensores en lo que es el ring. Incluso al desmontar las llantas, si las desmontan con palancas o con desmontadoras que no sean especialmente diseñadas para esto, pues los sensores se rompen. Eso es muy común que les pase. Otro tipo de sensor sería como este, que son los famosos sensores de cinturón, que es este. Es un sensor que va pegado en la parte interna del ring. Lleva un cinturón que abraza todo lo que es el ring, igual emite su radiofrecuencia. Estos sensores los ocupó mucho Ford, de hecho sigue ocupando los Ford en algunos modelos, pero son sensores que ya prácticamente no se ven mucho en el mercado. Los más comunes son como el anterior que les mostré, ya que esto es más difícil de cambiar, es más difícil de sujetar, o sea, no eran tan prácticos, no estaban tan bien pensados como los anteriores. Entonces pues es básicamente lo mismo, nada más que montado de otra forma. Y tenemos lo que es el pivote. Vamos a ver si lo logra enfocar la cámara. Aquí de este lado, este es el pivote, pues ya sería un pivote normal. Y nuestra rueda tiene el sensor por la parte interna. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Aquí tenemos lo que es un sensor tipo Boldin. Este sensor es de un auto de la familia Bach, Volkswagen Audi, y tenemos lo que son sus partes. Este sensor es un sensor de programación fija, no se puede modificar absolutamente nada en lo que es la programación del sensor. Es un sensor original, es una foto de un sensor original, así si lo comparan en la agencia así vendría. Entonces aquí podemos ver lo que sería la estructura del sensor. De este lado, aquí podemos ver lo que es el número de parte. Esto puede cambiar de lugar de fabricante en fabricante. Aquí tenemos el ID, que es muy importante, ya que este es el número que nos va a arrojar el programador, nos va a arrojar el escáner, y este es el número que debemos de ingresar al módulo. Ahorita vamos a explicarlo. El ID viene fuera del sensor y es importante conocerlo. Puede venir en decimales o puede venir en hexadecimales, en cualquiera de los dos. No hay problema al leerlo ni al escribirlo, los aparatos ya vienen listos para hacerlo. Aquí de este lado tenemos lo que sería el puerto para que se mida la presión de lo que es el aire. Es un pequeño orificio, incluso acá en los sensores que tengo de este lado se puede llegar a notar un poco. Vamos a ver, aquí se ve el orificio que tiene. Entonces por ese pequeño orificio entra lo que sería el aire, y adentro de esta parte lleva lo que es el sensor, que sería la primera parte de lo que sería la circuitería interna de lo que sería todo nuestro sensor. Aquí donde viene digamos el principio de lo que es el pivote, está la antena. Aquí arriba tenemos la conexión de la antena con lo que es la circuitería interna. Aquí tenemos lo que es la tuerca, que es la que lo sujeta. Por debajo de esto es donde lleva el pegamento, y pues ya aquí abajo tendremos nuestro pivote, ¿no? Entonces esas son las partes básicas externas, y en lo que debemos de fijarnos que tenga el sensor y no modificarlo, o sea, no limpiar esto, no rasparlo, porque estos números son importantes a la hora de programar, si es que queremos volver a dejar el mismo ID o hacer una clonación de un sensor, que es lo que vamos a pasar a hacer también más adelante. Bueno, aquí ya vimos lo que sería una estructura de partes, o cómo saberlos leer cuando son nuevos y cuando son originales. También hay sensores universales. Aquí tenemos una pequeña imagen, está entrecortada, pero se alcanza a apreciar bien, de lo que sería la circuitería interna. Aquí tenemos el sensor sin tapa. Vemos que tenemos una batería redonda de tipo reloj. Tenemos lo que es el sensor de presión. Aquí dentro de esto vamos a encontrar lo que es un sensor de presión,
un convertidor análogo digital, que sería para convertir la señal análoga en una señal digital, y a su vez esa señal se convertiría en una emisión de radiofrecuencia que nos estaría dando ya lo que es la lectura de lo que es la rueda. Igual tenemos un sensor de temperatura aquí mismo que nos mide la temperatura dentro de la rueda. Aquí tenemos un poco de la estructura, cómo vendría montada en lo que es el sensor. Aquí una parte importante de mencionar en esto es que, si se fijan, aquí tenemos el sensor y mide desde un pequeño orificio como el que les mostré con el sensor de este lado. Creo que aquí se aprecia mejor. Aquí se ve lo que es el orificio por donde mide la presión y la temperatura y demás, principalmente lo que es la presión de la rueda. Hay veces que compramos selladores de esos que vienen en lata, que tienen espuma, y con eso inflamos nuestras ruedas, o compramos alguna especie como de silicones o de selladores de llantas. Eso es malísimo para este tipo de sensores, ya que si nos tapa aquí este pequeño orificio, el sensor va a dejar de trabajar correctamente, o nos va a dejar de trabajar completamente. Incluso le puede entrar humedad y pues vamos a echar a perder el sensor. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de selladores cuando tenemos sensores de estos, ya sea en Boldin o en Snapfit. Es lo mismo, ambos llevan lo que es el orificio. Aquí tenemos otra imagen de un sensor. Es un sensor abierto. Aquí ya se puede apreciar un poquito mejor lo que es la circuitería. Tenemos lo que es el sensor de presión, de temperatura, lo que sería la circuitería, sistema de procesamiento para emitir lo que es la radiofrecuencia. Esta parte aquí sería la antena, o lo que va conectado a la antena, y tenemos la batería. Normalmente las baterías duran alrededor de 10 años según fabricantes, pero pues puede ser que duren mucho menos. Entonces pues básicamente esto es la estructura de los sensores de TPMS. Así vienen, así trabajan, y ahorita vamos a ver cómo los podemos trabajar fuera del auto. Aquí por último les tengo un pequeño ejemplo de cómo quedaría un sensor montado. Este es igual tipo Boldin. Aquí lo podemos ver ya adherido a lo que es el rin, y de este lado saldría ya lo que es su pivote. Aquí se alcanza a ver un poco. Entonces, al montar este tipo de sensores hay que tener mucho cuidado con el ángulo en el que queda el pivote. Generalmente viene esto un poco suelto para tener tolerancia en lo que es el ángulo de salida, y poder pegar lo que es el sensor y nuestro pivote nos quede sellando bien. Aquí también es importante mencionar que lo que es la tuerca que queda en la parte externa lleva un torque específico. Hay que torquearlo con un torquímetro digital, según con los torques que nos esté dando el fabricante del sensor, no tanto del auto, del sensor, para que dé el apriete correcto y el sellado correcto. Igual no se recomienda mucho usar ningún tipo de pegamento, ya que nos puede afectar aquí en lo que es la antena. Y pues aquí podemos verlo ya montado en lo que es un ring antes de subir la llanta. Igual subir la llanta pues hay que hacerlo con personal calificado, con herramienta calificada y desmontadoras de ruedas. Muchas veces las palancas aquí se atoran y rompen lo que son los sensores, y pues hay que volver a cambiarlos, o hay que volver a programar sensores. Bueno, entonces vamos a pasar aquí a lo que sería ya la práctica. Primero voy a presentarles aquí en lo que es una parte de los videos. Espero que se alcance a ver, para que vean por qué es importante lo que es el ID. El ID es el número de identificación o el nombre del sensor. Entonces aquí les voy a correr un video con lo que es el software HDS, que es este que estamos viendo acá. Este video es el que filmé en el Accord, lo encuentran en YouTube, en mi canal. Entonces esta parte se las voy a narrar ahorita.
Aquí estamos leyendo lo que son datos del sistema TPMS. Si se fijan, aquí lo vamos a leer. Aquí lo tenemos ya. Entonces aquí el escáner mismo nos está dando lo que dice sensor ID o identificación de sensor. Nos va a decir qué rueda es, si es la 1, la 2, la 3, la 4, o la izquierda, delantera, derecha, etcétera. Y de este lado vamos a tratar de enfocarlo un poquito mejor. Podemos ver los números. Aquí vemos uno, 0, 9 a 5 a 3, 50. Estos números son los IDs de cada sensor. Entonces aquí vamos a suponer que se robaron uno de los rines del coche. Estos números quedaron guardados en mi módulo de TPMS y son los que está leyendo el auto, ya que si por ejemplo llego yo a un semáforo y no tuviera estos números guardados y digamos dados de alta en mi módulo, si llegáramos a un semáforo y tuviera otro coche junto, pues fácilmente le podría leer la llanta al coche de junto. Entonces tengo que dar de alta el ID de cada sensor. Para eso es el ID, para que el coche sepa reconocer sus ruedas y sepa reconocer sus posiciones. Entonces si digamos que me roban este rin, ya no tengo este sensor más, no está roto, no está dañado, no le bajó la pila, nada, simplemente ya no lo tengo. Pero con el escáner puedo ver el ID que tiene guardado mi sistema. Entonces este número lo podemos guardar y podemos hacer otro sensor con el mismo ID y nos evitamos la programación del sensor nuevo. Esta es una forma de echarlo a andar. Ahorita les voy a mostrar otra. Cada sensor lleva dos dos partes en las que reconoce y en las que emite. Para hacerlos activarse o para poderlos programar, ocupamos una frecuencia baja de alrededor de 120-125 kHz, que es la frecuencia que nos manejan lo que son los emisores como el de Autel. Aquí vamos a verlo en un video. Aquí lo que hicimos fue tomar una antena de lectura para transceivers de llaves. Entonces pusimos lo que es nuestro emisor de frecuencia encima de lo que es la antena en esta parte. Aquí estamos presionando y cuando empieza a emitir señal, aquí se ilumina el LED y tenemos un osciloscopio conectado. Esto lo hago de esta forma para que lo puedan ver un poquito más gráficamente. Vamos a aclarar un poquito aquí esto. Entonces para activarlos quedamos que tenemos una frecuencia de 125 kHz. Eso es en general, pero las formas de onda y las amplitudes de esa frecuencia, aquí ya podemos ver el LED destellando, ya tenemos aquí el aparato emitiendo señal. Les repito, lo que son las formas de onda o las frecuencias, aquí las podemos ver en el osciloscopio, pueden variar en su amplitud o pueden variar en lo que sería la cuestión de digamos el ancho de la señal. Se puede llegar a entrecortar cada 5, cada 10, cada 1000, cada 100 y dejar un espacio en blanco. O sea, trabaja del modo XY y según el fabricante y según el tipo de sensor la frecuencia puede variar. Entonces esto es para que lo vean más gráficamente y puedan tener pues una noción de lo que sería la activación. Aquí no se alcanza a notar en el video, pero tengo una medición alrededor de 120 kHz, que es la frecuencia con la que se activan. O sea, con esa frecuencia lo vamos a activar. Y la frecuencia de trabajo es una frecuencia diferente, es una frecuencia mucho más alta. La frecuencia de trabajo, o sea del sensor, o sea ya trabajando y transmitiendo en lo que es el auto, es una frecuencia UHF o Ultra High Frequency o frecuencia ultra alta, así se le llama. Ese tipo de frecuencias empiezan a partir de lo que son los 300 MHz y son a los que trabajan los sensores. Tenemos sensores de dos tipos que son los más comunes. Uno
Por ejemplo, aquí tengo uno de cada uno. Este sensor pues sería la frecuencia más común, la que se ocupa más comúnmente. Este es un sensor de 315 MHz. Vamos a ver si encontramos aquí la medida. Aquí la podemos ver, 315 MHz. Al pasar a 300 MHz ya es una frecuencia UHF, y esta frecuencia es la más común en la mayoría de los autos. Después de esta frecuencia tenemos otra, que sería una segunda, que es esta, que es de 433 MHz también. Ahí se alcanza a ver, 433 MHz. También la podemos encontrar en muchos autos, pero es más común encontrarla de 315. Entonces, estos sensores que tengo yo aquí no son sensores de ninguna marca de vehículo en especial, son sensores universales que se pueden activar de una forma externa, no necesariamente en el auto. Ahorita les voy a mostrar la forma. Y teniendo el ID, ya sea sacándolo con el escáner, o si por ejemplo se me rompe el sensor y lo leo con lo que es mi emisor de frecuencias y mi lector a la vez, puedo leer el sensor, ver aquí lo que es el ID y grabarle el ID a un sensor que esté en blanco o que esté nuevo. Además de que estos sensores son reprogramables completamente, o sea, los puedo grabar las veces que yo quiera, todas las veces que yo quiera, y no pasa absolutamente nada. O sea, simplemente los grabo, los monto, doy aprendizaje al coche y se van trabajando. Entonces vamos a pasar a lo que es el software y les voy a mostrar cómo trabaja este pequeño programador. Aquí vamos a cerrar ya todo lo que es el internet y vamos a abrir nuestro software del programador. A ver si lo podemos poner un poquito más claro. Este software es mi software del programador de sensores TPMS universales. En este caso yo tengo ya pues preprogramado lo que es este sensor, el naranja, para un BMW. De hecho no necesita el coche, simplemente la persona que lo necesita. Este sensor yo lo voy a enviar, lo estoy tomando para el ejemplo. Me dio el ID, lo leyó con su escáner, me dijo, ¿sabes qué? Que necesito un sensor con tal número de ID. Este sensor yo lo voy a grabar, se lo mando, lo monta, da aprendizaje con el escáner o aprendizaje manual y el coche se va trabajando, no hace falta más nada. Entonces este es para un BMW serie 3. Entonces aquí vamos a ver que tenemos muchas marcas, ya que de marca en marca varía. Entonces vamos a ir aquí a BMW, vamos a buscar lo que son las series 3. Aquí está, serie 3. En este caso es un modelo 2008, vamos a entrar que de 2007 a 2009. Y aquí nuestro mismo software nos va a dar indicaciones de lo que hay que hacer. Aquí nos dice que pongamos el sensor en lo que es el programador y que le demos leer. Aquí le damos test y de este lado nos va a dar toda la información del sensor. Aquí vamos a poner un ejemplo. Voy a poner mi sensor encima de lo que es el programador. Ahí está puesto. Esto lo voy a retirar un poco para que no se vaya a meter algo de interferencia. Vamos a esperar a que se enfoque un poquito. Ok, entonces aquí le voy a dar yo lectura a lo que es el sensor. Simplemente me voy a lo que es test y aquí ya lo leyó. Aquí ya tengo el ID. Si se fijan, tengo ya mi ID, tengo la temperatura y tengo presión de 0 PSI, ya que no está montado en la rueda. Entonces esta sería la primera parte para poder leer un sensor, cualquier sensor, sea universal o sea original. Aquí lo puedo leer y sacar el ID también. Si no viene roto en lo que es circuitería, lo puedo rescatar y sacar todo lo que son los datos. Aquí dentro de esto tenemos también otro menú en esta parte que dice copiar sensor. Este también se llega a ocupar mucho cuando se rompen los pivotes. Aquí me pide poner el sensor original, leerlo. Después de leerlo pongo mi sensor universal y lo programo. Entonces aquí lo que va a hacer es una copia. Yo voy a leer mi sensor
Aquí le voy a dar test, se va a leer mi sensor, quito ese sensor, pongo el sensor nuevo a programar, le doy program y se va a copiar toda la información del sensor viejo al sensor nuevo. Y es todo, con eso ya lo puedo volver a montar, igual doy aprendizaje y queda el coche listo para irse. Y por último tenemos aquí este menú que dice crear sensor. En este menú vamos a dar de alta los sensores cuando vienen nuevos. Es muy sencillo, simplemente ponemos el sensor en lo que es el programador, como se ve aquí en esta imagen. De este lado podemos generar un ID, nos lo genera de forma aleatoria. Podemos seleccionar lo que es hexadecimales o decimales. Yo les recomiendo siempre usar hexadecimales. Damos program y nos va a activar lo que es el sensor nuevo con el ID que nosotros le queramos poner, o lo va a activar con el ID que nos generó esto. Ok, entonces aquí vamos a poner un pequeño ejemplo. Aquí en el test del sensor, si se fijan, los últimos dígitos son E6. Entonces vamos a cambiarlos. Lo ponemos en hexadecimal. Vamos a copiarlos. Bueno, vamos a ver aquí. FDE 46 DE6. Ok. FDE 46. Perdón. Hay que ponerlo en hexadecimal para que me puedan marcar las letras. FDE 46 y le vamos a cambiar los últimos números por ceros. Ok, ahí ya lo tenemos cambiado, ya no es el mismo número que teníamos antes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es darle en lo que es programar sensor. Aquí voy a abrir la toma para que puedan ver las dos cosas al mismo tiempo. Vemos que el sensor está de este lado, entonces le voy a dar programar. Y aquí tenemos ya nuestro sensor programado con el ID nuevo. Este ID lo podemos cambiar a voluntad por lo que nosotros queramos ponerle, y de esta forma lo va a reconocer el módulo como si fuera su sensor original. Aquí si vamos a test de sensor, tenemos todavía grabado lo que era el ID anterior. Si le vuelvo a dar test, aquí ya me dio el ID nuevo. Vamos a terminar de comprobarlo. Voy a sacar lo que es el sensor del programador. Voy a tomar lo que es mi lector. Aquí ya tengo guardado el auto y lo voy a leer. Aquí, como lo tengo en rueda independiente, me lo va a leer varias veces, pero se va a repetir la lectura. Listo. Aquí podemos ver que mi ID cambió y tengo FDE 46 y 3 ceros, que es el mismo ID que digité yo para grabar lo que es el sensor. Igual tenemos 0 PSI 27.8 grados centígrados. Aquí tenemos 0 PSI 27 grados centígrados. Ok, entonces así nos estaría quedando ya grabado lo que es el sensor. Ya los métodos para darlos de alta pues son muy variables. Muchos se pueden hacer a mano, otros hay que hacerlos con el escáner, como en el caso de Honda, para que pueda reconocer lo que son los sensores. La mayoría son manuales o con el escáner siguiendo algún paso muy sencillo. Por ejemplo, no sé, en las BMW X5 simplemente es presionar el botón y con eso se resetea y graba lo que son los IDs y graba las posiciones muchas veces. Y si no, pues con el escáner lo hacemos de manera sencilla. Entonces pues esta es una forma. Aquí si es necesario, pues nosotros podemos vender
lo que son los sensores vírgenes o los sensores ya programados. Le estamos mostrando cómo hacerlo por si lo quieren tener también en sus talleres. Tenemos lo que es el programador, tenemos lo que son los sensores en las dos frecuencias. Estos pueden sustituir a un snap feed o a uno de cinturón perfectamente bien. Y tenemos también lo que son los emisores de frecuencia y lectores en varios modelos y en varias marcas. Este lo recomiendo mucho, este es de Autel, no es muy caro. Hay algunos otros que vienen con el display a colores y un poco más completos, pero realmente teniendo esto tenemos lo que es el servicio TPMS prácticamente cubierto. Ya únicamente nos faltaría tener los métodos de programación que muchas veces vienen en el manual del propietario, o tener el escáner indicado para poder entrar a programar lo que son los sensores, como en el caso de Honda. Pues bueno, creo que con esto termino lo que es la explicación muy básica. Traté de no extenderme tanto en lo que son sistemas de TPMS, sensores y cómo trabajan. Entonces, pues si tienen alguna duda o necesitan algún tipo de asesoría o información sobre las piezas, contáctenos. Vamos a dejar en lo que es el video pues la dirección de correo y de contacto en Facebook y por teléfono. Y pues seguimos con los demás videos. Nos vemos en el siguiente.